Hola, este podcast es para ayudar a entender el capítulo 1 del texto 21 lecciones para el siglo XXI del autor Yuval Noah Harari. Mi nombre es Pamela Caro y estoy con el profesor Nelson Parra del Liceo Rayen Mapu, quien nos va a contar un poco acerca de la lectura de este capítulo. Nelson, Hola, hola, ¿cuál es la tesis central del capítulo? mira, el libro en realidad es un intento del autor por explicar más o menos el mundo que viene y obviamente parte explicando el mundo que se está yendo. Y dentro de eso, en el primer capítulo nos habla de el siglo XX, nos dice que los seres humanos se mueven a través de relatos, o sea, de grandes ideas que están en el inconsciente colectivo, cosas que la gente cree, que independiente de que las crea conscientemente o no, están siempre ahí. Entonces está el relato del comunismo, el relato del liberalismo, el relato de los nazis, qué sé yo. Son ideas para entender el mundo. Hay gente que las tiene más interiorizadas y es más militante, y hay otra que no, pero están presentes en toda la población, digamos, o en gran parte de la población. Eh, ¿Cuáles son de estos relatos o cómo, qué se diferencian? ¿O cómo se diferencian entre sí? Mira, la verdad es que son tres, pues básicamente. En 1938, si tú vivías en esa época, tenías tres relatos, tres macro relatos, grandes relatos a los cuales podías adherir. Estaba por una parte el relato fascista, que era el relato de los nazis, del fascismo italiano, del franquismo español, qué sé yo. Y que eran figuras totémicas a la cual la gente seguía, era un líder que ordenaba la sociedad bajo los conceptos de disciplina, orden, uso qué sé yo, de estructuras jerárquicas y que en el fondo lo que buscaba era el progreso a través del orden y de una sociedad que se manejara bajo una fórmula que podía ser corporativa o podía ser a través de una raza que te ordenara las ideas o a través de, no sé, de un líder, no sé, algo como un ente que aglutinara a las personas, pero que en el fondo un centro para donde caminar y donde podíamos caminar todo ordenadito y todo iría bien, digamos. Sigamos al líder y todo va a ir bien. Ese relato, bueno, ese relato colapsó en la Segunda Guerra Mundial, pero ya lo voy a explicar. Está el relato de los... Está el relato comunista también, que es un relato que es antagónico al liberalismo y que lo que busca es básicamente formar una gran patria de los trabajadores en donde la gente se organice destruyendo la división del trabajo. Entonces tenía como un centro que era Moscú. Ese centro Moscú hartos tipos de comunistas, pero como digamos el comunismo más institucional era el que estaba ordenado desde Rusia, desde Moscú. Y Moscú fundaba partidos comunistas en todo el mundo. Estaba el Partido Comunista de Chile, de Argentina, de todos lados. Y todos tenían como la sede central en Moscú. De hecho, aquí en Chile se decía que los comunistas eran tan disciplinados que cuando llovía en Moscú, los comunistas en Santiago salían con paraguas. Entonces, el sentido de ellos era que la sociedad de clases se iba a eliminar. ¿Y cómo se iba a eliminar? Porque una clase iba a terminar por ganar esta guerra. Y esa clase era la clase trabajadora. Y esa clase se iba a organizar para producir para sí misma, no para otra clase. No como ahora, por ejemplo, que uno podría decir, el trabajador produce para una empresa y la empresa no es de él. En este caso, la empresa, supongamos, en la teoría, era de él. Entonces, él buscaba progresar en su trabajo porque ese trabajo en el fondo era él mismo y había como una relación simbiótica, qué sé yo. Ahora, ese relato también colapsó. Y bueno, está el tercer relato que es el relato liberal. El relato liberal es aquel que nos dice, mira, tú eres un individuo que tiene que esforzarse por salir adelante solo. Tú y tu familia. Y hay un Estado de Derecho que te va a proteger, hay un Estado que te va a ayudar en las cosas que te hagan que tú no puedas, pero en el fondo el que tiene que salir adelante eres tú. Y tienes libertad para emprender, para hacer una empresa, para hacer lo que tú quieras, pero tú tienes que ir hacia adelante. Y
la sociedad no te va a poner ninguna restricción para que tú hagas tu proyecto de vida. Entonces, si tú quieres tener, no sé, 20 autos, bien, ten los 20 autos, porque tú te estás esforzando para comprarlos y nadie te lo va a impedir. No es inmoral que lo tengas. Entonces, no sé, pues en el relato contrapuesto que podría ser el comunismo, una persona tiene que tener un auto, una familia. Pero en el liberalismo podría decir, yo puedo tener 3 Mercedes, porque con esos 3 Mercedes no solo tengo los Mercedes, además estoy dándole trabajo a gente que hace los Mercedes y toda la industria del automóvil, y estoy haciendo crecer la economía así como constantemente, Moviendo la máquina. moviendo la máquina, exactamente. Entonces, eh, ese relato también, que si bien después de que terminó la Guerra Fría, quedó solo, de hecho algunos dijeron el fin de la historia, porque de aquí vamos a ser liberales hasta la eternidad. Ese relato también entró en colapso, también entró en contradicción y también se empezó a caer. Hoy día es como una crisis del relato. El relato está como apagándose. Entonces tenemos estos 3 grandes relatos. Uno, desfenestrado la historia después de la Segunda Guerra Mundial, aniquilado completamente. Hoy día el fascismo es un tabú. Prácticamente cualquier persona que haga una defensa de cualquier tipo del régimen nazi pasa a estar en la lista negra de lo que sea, porque obviamente perdieron la guerra y era una guerra total. Está el relato de los comunistas que también se esfumó en la Guerra Fría. Ujú. Y bueno, y el relato que quedó fue el relato liberal, pues, pero que también se está esfumando hoy día. También entró en crisis, Eh, podría decirse. Entró en crisis, claro. Esa es la problemática de hoy. Ok. Considerando estos tres escenarios que acabas de explicar, ¿qué crees que nos espera para el futuro? Bueno, los 3 escenarios ya fueron, pues. El fascismo ya fue, el comunismo ya fue. Ya no va a venir un comunismo 2.0 o un fascismo 2.0. O sea, yo creo que no. Y el autor tampoco lo plantea. Ujú. Y el liberalismo sí va a caer, según lo que plantea el autor. Ahora, para los liberales es como que se acaba el mundo, porque eso es lo que ellos creen. Es como para los nazis cuando murió Hitler. Se acabó el relato, pero el mundo siguió. Es como perdón, los militantes del Partido Comunista de la Unión Soviética cuando cayó el comunismo. No sabían para dónde iba la micro, como se dice, pero el, el mundo siguió. Y hoy día el liberalismo está en crisis y el mundo sí va a seguir. Ahora lo interesante es decir por qué está en crisis. Y está en crisis básicamente porque lo, lo que lo hacía fuerte hoy día lo hace débil. Y esa es la crisis más profunda que puede tener un sistema. Mira, el consumo ilimitado. Consume todo lo que tú quieras. Porque al consumir más, además, estás dando trabajo. Nadie te va a poner ninguna limitación. Pero ¿qué pasa si yo hoy día, no sé, hacemos motores cada vez más grandes y consumimos cada vez más petróleo? Generamos muchísimo dióxido de carbono y vamos generando gases que son que aceleran el cambio climático y el efecto invernadero. Entonces, hoy día comenzamos que nuestro estilo de vida occidental está matando los recursos naturales del planeta. Entonces, la promesa liberal de consumo y progreso infinito, en el fondo es una promesa que tiene una trampa. No puede haber progreso infinito material, porque el planeta no tiene recursos materiales infinitos. Claro. Entonces, tiene ese pequeño. Detalle. Claro, entonces cosas que nos hacían fuertes hoy día nos hacen débiles. Mira, la población vive cada vez más, pero ya llegando a tener 7.000 millones de seres humanos sobre la Tierra, los recursos naturales empiezan a ser escasos. Entonces, ¿qué va a pasar con si hacemos que en vez de vivir promedio 80 años, vivamos 100 años? ¿Dónde Claro. vamos a meter personas? Durante toda la historia, los únicos que lograron resolver este problema fueron los liberales, que la gente viva más. Pero hoy día está viviendo tanto que incluso en Chile decimos, oye, pero ya no nos podemos pensionar como antes porque la gente ya no va a vivir 70 años, va a vivir 90. Entonces, ¿cómo va a trabajar de los 30 a los 65? Y ahí tiene 35 años de trabajo. Y después va a vivir de los 65 a los 90 o a los 95 y ahí tiene 30 años de jubilación. No puede trabajar 30 años y estar jubilado 30 años porque para eso tendría que guardar un sueldo completo mensual para poder
pagarse la vida después. Entonces, las mismas cosas que te hacían fuerte, hoy día te están haciendo débiles. Y fíjate que, no sé, pues los estadounidenses tenían algo que le llaman, ellos que son como los padres del liberalismo, el sueño americano. Trabaja, esfuérzate y aquí en Estados Unidos vas a poder explotar todas tus potencialidades. Y cada generación va a ser más rica que la anterior. Hoy día eso no es tan así. Hoy día nosotros no sabemos si nuestros hijos van a ser más ricos que nosotros. De hecho, la gente tiene la sospecha de que el mundo es como es más incierto que nada. Alguien podría decirme, bueno, entonces pueden venir los comunistas ahora. Pero es que tampoco, porque con el avance tecnológico, la capacidad negociadora que tenían los trabajadores antes era, bueno, paramos la fábrica, no trabajamos. Claro. Y ahí está su poder, porque el trabajador deja de trabajar y para el sistema. Pero en un mundo altamente tecnológico donde tenéis muy pocos trabajadores y los procesos están automatizados, evidentemente se necesitan los trabajadores. Pero ningún partido comunista del mundo tiene la capacidad de parar a todos los trabajadores indispensables. Entonces, como hay tanta tecnología que puede suplir a trabajadores, hoy día, bueno, un sindicato hace una huelga, causa un efecto, pero igual la empresa empieza a sustituir a algunos de sus trabajadores que antes hacían el trabajo, no sé, la secretaria que tendría el teléfono en la oficina, ahora contratan a una secretaria que vive, no sé, en México, y la llamada se desvía a México y contestan en México. Y listo. Entonces la tecnología está resolviendo esos problemas. Y para qué decir el fascismo, eso hoy día ya, si bien existen algunos intentos como por volver a encerrarse, Donald Trump dice pongamos una muralla, el Brexit dice salgámonos de la Unión Europea, eso va contra la historia en el fondo, porque hoy día los problemas son globales. La pandemia que tenemos no la puede enfrentar un país, por ejemplo el coronavirus. Claro. Nosotros, por muy maravillosos que seamos, y aunque nos cerremos absolutamente todas las fronteras, no podemos solucionar solo el cambio climático. Tenemos que trabajar en conjunto porque los problemas son del planeta, no son de un país. Entonces, ese relato de la nación y trabajemos hacia adentro con los problemas actuales es un poco difícil. A lo mejor al principio del siglo XX se podía. Mira, este país es analfabeto, así que cerremos el país y eduquemos a la gente. Sí, pues. Claro. Pero cuando el problema del cambio global, el efecto invernadero, que cierre el país o no, da lo mismo. Así que el futuro trae más preguntas que respuestas. Muy bien. Con esta información, con este análisis que se puede extraer con esta lectura, los alumnos, ¿cómo debieran trabajar? ¿En qué deberían centrarse? Mira, a mí lo que me interesa es que los alumnos traten de desarrollar una idea de lo que ellos creen que es el futuro. Obviamente nadie sabe lo que es el futuro y tampoco quiero que me digan cómo se imaginan el futuro en términos materiales, si van a ver platillos voladores cruzando por la calle. No, sino qué cosas ellos ven que ya en unos pocos años más ya no van a estar, porque van a estar obsoletas. Y qué cosas están surgiendo que hoy en día la estamos viendo recién, pero a lo mejor llegaron para quedarse. Por ejemplo, este mismo audio que yo estoy haciendo aquí contigo ahora, lo estamos haciendo para solucionar uno de los problemas que nos trae la globalización, que es esta crisis de coronavirus. Y nosotros estamos acá, lo vamos a dejar disponible en la red, algunos lo escucharán, otros no, pero ya es una herramienta que está a disposición y una vez que una herramienta queda a disposición, no se puede, ¿cómo se dice esto? Ya está en el inventario, ya se usa, no se elimina, eh, Se avanza. se avanza y la historia va hacia adelante. Entonces yo quiero que ellos vean cuál es la expectativa que ellos tienen, qué es lo que ellos creen y que desarrollen su idea y que la expliquen. Mire, profe, yo creo que lo que vamos a hacer en el futuro es esto, para allá va el mundo, para allá va Chile. Ujú. Vamos a hacer un mejor país, un peor país, no sé, lo que ellos crean. Pero lo que me interesa es que desarrollen su idea. Ahora, que no se preocupen mucho por si esa es una idea equivocada o no. Porque en realidad es una,
una... Es una apuesta, porque eso no lo sabe nadie, o sea, no lo sabe el autor, obviamente no lo sé yo, porque el futuro es incierto, y más incierto hoy día. Así que eso, Bueno, muchísimas gracias por compartir esta lectura. Nos despedimos hasta otro podcast, profesor Nelson Parra. Muchas gracias. profesora, le agradezco mucho su tiempo y espero que a los alumnos les sirva este material que hemos preparado.